cordial saludo. En esta 11ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, vengo a presentarles el proyecto titulado Gestión y construcción de vivienda de interés social, un análisis bibliométrico. En este caso, esta ponencia fue realizada por Joana Catalina Parra Gómez, Miguel Ángel Ospina García, Diana Margarita Hernández Avilés y Laura Estefanía Vanegas Perdón. En Colombia, bajo la Ley Tercera de 1991, en la cual da inicio a los programas de vivienda de interés social. Estos programas consisten en que el gobierno nacional va a otorgar una serie de estímulos, principalmente subsidios, para que las viviendas de personas en la sociedad colombiana, bajo unos requisitos específicos, puedan adquirir por primera vez su vivienda. Es claro que estos requisitos son más que todo con respecto a nivel de ingresos y segundo, el tipo de vivienda que desean adquirir, que para el momento de esta ley eran viviendas que tenían un costo máximo de 150 salarios mínimos legales vigentes a la época. Hoy en día, bajo una serie de condiciones, también se están permitiendo la adquisición de este tipo de viviendas bajo estos programas de subsidios del gobierno nacional hasta 175 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Adicionalmente, el decreto 1077 del año 2015 estableció unos criterios de sostenibilidad para la construcción de viviendas. En este caso, no viviendas de interés social, sino en general construcción de diferentes edificaciones, porque no necesariamente son viviendas, sino también puede ser edificaciones para uso comercial, hotelería, comercial, entre otras. Esto con la finalidad de que en nuestro país se empezara a promover el uso de materiales reciclados, herramientas tecnológicas, el ahorro energético y esto conlleva también al estímulo de que los proyectos de construcción puedan certificarse en aquellas normas, en este caso a nivel internacional o a nivel nacional, que certifican que este tipo de construcciones en verdad tienen un manejo totalmente sostenible. Sin embargo, en las construcciones de vivienda de interés social, por su filosofía de bajo costo, no es común el tener esas certificaciones, más sin embargo, pues muchos proyectos se están certificando, pero certifican en este caso la metodología de construcción y los materiales. Ya la unidad residencial, como son viviendas de muy bajo costo, pues es muy difícil implementar medidas que permitan el uso de herramientas tecnológicas, tales como baños ahorradores de agua, llaves, duchas, cocinas, ¿sí? Que permitan un ahorro energético. Pues por lo general, las viviendas de interés social se entregan en obra gris. Más adelante les explico que eso es la obra gris muy rápidamente, pero pues estos elementos como son de alto costo, seguramente quienes habitan estas viviendas no lo van a adquirir, lo que lleva a una reflexión frente al mismo. Este proyecto lo que pretendemos es definir unos parámetros y unos criterios para el aseguramiento de la calidad de vivienda de interés social para que éstas sean sostenibles, habitables, seguras y por lo tanto, pues las personas que las adquieran tengan una vivienda dentro de unos parámetros dignos, para lo cual se realizó lo siguiente. Primero, evaluar las tendencias actuales en la investigación sobre vivienda asequible, inclusive, y diagnosticar la satisfacción de los residentes de la vivienda de interés social a través de un estudio bibliométrico, encuestas, con el fin de proponer estrategias para mejorar la calidad de vida y habitabilidad en dichos proyectos. Aquí en esta fotografía estamos mostrando un proyecto que se está construyendo actualmente, en este caso en un municipio o en un corregimiento llamado Bello, Antioquia, muy cercano a la ciudad de Medellín, en la cual está generando una torre de apartamentos de aproximadamente 100 metros de altura, alrededor de 30 pisos, en los cuales son complejos residenciales, los cuales, aparte de tener los apartamentos y las unidades de vivienda de las personas que lo deseen adquirir, pues tienen
elementos y zonas sociales tales como gimnasios, saunas, piscinas, zona de parques de entretenimiento para mascotas, coworking, entre muchas cosas que sin que estas normas, como la ley tercera, ¿cierto? Establezca que se deben tener por motivos de competencia y por motivos comerciales, pues están ofreciendo al público. Estas viviendas, pues, vienen en áreas de 45 metros cuadrados, que es aproximadamente un apartamento de 2 habitaciones, con su sala y con un baño, y hasta 64 metros cuadrados, 62 metros cuadrados, que sería un apartamento de 2.5 habitaciones con su cocina, su sala y dos baños. ¿Por qué 2.5 habitaciones? Porque esa 0,5 habitación es una habitación improvisada en la cual la persona que adquiere el apartamento puede cerrarla o puede dejarlo como un espacio libre. Por eso el término de 2.5 habitaciones. Como son proyectos de muy bajo, pues entre comillas, muy bajo costo, pues simplemente son viviendas los cuales se entregan con un muy mínimo de, de elementos, en este caso de acabados. Son viviendas que se entregan con las paredes sin afinar, es decir, sin colocarles una afinación vertical, más conocido como pañete o repello, sin entregar una afinación horizontal, sin entregar pisos, solo se entrega con un baño al 70%, es decir, con el inodoro, un lavamanos, una ducha, ¿sí? Y un enchape que cubre parte del mismo. Y no más, una puerta principal y la puerta del baño y no más. Son apartamentos que en verdad no traen más elementos, lo cual nos da mucho que pensar porque muchas de las personas pues pasan a vivir con el apartamento así sin entender que una afinación vertical les va a permitir que haya menos humedad sensible, se conserve más la temperatura del interior o se mantenga más fresco. Sí, también esto implica que el piso en el cual por el cual camina pues va a ser carrasposo, los va a lastimar. Si este no tiene una afinación horizontal y un piso en un material, llámese madera o llámese en de un derivado de arcilla como un porcelanato o otros elementos similares. Esto también da a pensar muchas cosas porque son viviendas de alrededor de un costo de 150 salarios mínimos que vamos a ver adelante, y pues por cuestiones comerciales pues se entregan de esta manera. En el país los lineamientos que existen son más que todo para la sismo resistencia, para que estas edificaciones o viviendas puedan soportar un sismo sin que la misma colapse o lleve un daño parcial, ¿cierto? Y se prevalezca la vida, pero no, la normativa colombiana no exige nada más allá, y por eso este concepto de muy bajo costo, y pues enfatiza en otros factores como las zonas sociales, que al final puede ser un factor decisivo para las personas que lo habitan. Sin embargo, pues vamos a ver que es parte del mismo. Listo. Metodología. En este caso, se realizó una primera fase del proyecto, la cual pues hicimos una ubicación geográfica. En este caso, pues es en el país Colombia, donde nos encontramos. Solo vamos a analizar ciudades capitales, ya que son en donde la gran mayoría de estos proyectos de vivienda de interés social se están construyendo actualmente y se han construido históricamente. Y solo proyectos de vivienda de interés social, por esa razón a que es la construcción mayoritaria de viviendas en Colombia. Y lo vamos a ver ahorita con los resultados. La segunda fase, pues, son inspecciones a proyectos in situ existentes o por existir, consultas de sitios web de constructoras, uso de herramientas de georreferenciación, en este caso Google Earth, para georreferenciar los mismos. La tercera fase es la realización de encuestas a residentes, constructores o usuarios de las viviendas de interés social. Y por último, tenemos una fase de análisis de datos, los cuales pues llegamos a un análisis mediante herramientas de estadísticas que nos van a permitir pasar unos parámetros cualitativos a obtener parámetros cuantitativos y con esto dar unas conclusiones referente a lo visto. El proyecto se encuentra en ejecución, ya un 6%, un 6 meses, perdón, un 50% de ejecución, y sin embargo ya podemos presentar una buena revisión bibliométrica de lo que se ha obtenido aplicando la metodología de Schematic Share Flow, en el cual pues implica esos pasos metodológicos para la realización del mismo. Resultados. En nuestro país
La mayoría de proyectos de vivienda, pues hoy en día son construidos con materiales tradicionales. Uno, por finalidad comercial, es, es, es ciertamente que el ser humano por su sociedad, pues ya aquellos materiales que se han probado que funcionan, pues va a pretender seguir con estos mismos, a menos que les den garantías muy amplias. Pero pues como son viviendas de bajo costo, también estos materiales convencionales tienen un costo bastante competitivo para poderlo realizar. Es el caso que en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Armenia, Manizales, Medellín, Santa Marta, principalmente todos los proyectos se están haciendo en concreto y combinación, en concreto reforzado para cumplir criterios de resistencia con título A, título B, título C, con combinaciones de mampostería, en este caso de arcilla cocida, la cual es muy buena, es muy fuerte, muy durable, sin embargo es muy pesada, pero pues son las demandas y los requisitos que tiene el mercado, por lo cual pues los constructores no van a ser ajenos al mismo. Es también de destacar de que el gobierno nacional con esta ley tercera da unos estímulos en temas de subsidios y de créditos para las personas que requieren adquirir por primera vez su vivienda, ¿sí? A un costo máximo para la obtención de esos subsidios. Por lo tanto, son proyectos que desde un principio su filosofía es que tengan un costo bajo para poder que la persona que desea adquirir los mismos obtenga este tipo de beneficios que da el Estado Nacional. Segundo, pues el Estado colombiano no tiene la capacidad de construir y no tiene empresas de construcción actualmente. Por lo tanto, estos proyectos le realizan constructoras de ámbito privado, por decir también, pues requieren una utilidad, un margen de utilidad y sostenimiento para que dure la empresa a lo largo de los años y pues esto también impacta los costos. Es claro que el constructor busca una utilidad, lo cual es correcto y debe ser así, si no, las constructoras no se podrían mantener más con la filosofía privada y pues el Estado, pues el Estado colombiano, pues su estímulo lo da en estos programas de subsidios para la adquisición de la vivienda. Esta fotografía que tenemos aquí es una imagen, un render, en ese caso de una ciudadela que se va a construir en un pueblo, prácticamente una ciudad llamada Mosquera, Cundinamarca. Es una población muy cercana a la ciudad de Bogotá, prácticamente colinda con la ciudad de Bogotá y son zonas de futuro desarrollo de la ciudad en donde el costo de la tierra no es tan alto y por ejemplo estas viviendas tiene el mismo concepto que vimos anteriormente, o sea, de apartamentos de 2 habitaciones o de 2,5 habitaciones, pero tiene un valor más agregado y es que estas incluyen parqueadero, ¿sí? O sea, esa diferencia en el costo del terreno hace que las mismas puedan tener un parqueadero, el cual es importante porque muchas veces se tiene en concepto que una persona que compra una vivienda de interés social, pues no requiere un vehículo o no tendrá los ingresos para un vehículo, pero en lo que hemos entrevistado hasta el momento los habitantes de aquí es que muchas de esas personas requieren de su vehículo no solo como un medio de transporte, sino también como un medio de sostenimiento. Utiliza sus vehículos para recibir ingresos, ya sean haciendo, tomando servicios particulares, otros en minivans para transportar niños al colegio, otros con vehículos tipo motocicleta para poder trabajar y de los cuales pues devengan de los mismos, siendo un factor muy importante el tener un parqueadero para poder pues tener dominancia sobre el mismo. A su vez, de acuerdo a lo que hemos realizado hasta este momento, la mayoría de los proyectos de vivienda de interés social a la revisión bibliográfica son construcción de torres de apartamentos de 5 o muchísimo más pisos. Hemos encontrado proyectos que llegan hasta los 40 pisos, ¿cierto? Más o menos 120 metros de altura en ciudades como en Medellín y en Bogotá de 30 pisos aproximadamente por la tipología de suelos que hay. Ya es muy raro proyectos de vivienda de interés social, no lo hemos visto de por sí, esto no lo basamos en la revisión que hicimos bibliométrica, pero no hemos tenido la oportunidad de verlo, de construcción de casas, siendo las casas de vivienda de interés social que se han hecho antes, pues muy antiguas, son casas de aproximadamente 15 años de su construcción. Ya hoy en día lo común y el común denominador
es la construcción de edificaciones, siendo un 97%. En cuanto a los tipos de materiales, pues es claro que la prioridad del constructor es cumplir con los criterios de sismo resistencia. En este caso, entonces, para lo cual emplea paneles prefabricados para elementos no estructurales, concreto armado para elementos estructurales y se mezcla con mampostería de tipo no estructural con la finalidad de hacer un conjunto de elementos que cumpla con los criterios de sismo resistencia. Además que son materiales fáciles de adquirir y al ser fáciles de adquirir implica los costos de la misma. En cuanto a la distribución de precios, pues el decreto o ley 3, ¿cierto? Dice que las viviendas de interés social son aquellas que tienen un costo máximo de 150 salarios mínimos legales vigentes. Y sin embargo, hace unos años el gobierno sacó otro tipo de vivienda, que es la vivienda de interés prioritario, que va hasta 135 salarios mínimos legales vigentes, siendo estos proyectos un 10% de lo que se está construyendo actualmente en Colombia. Por los costos, al constructor le es más interesante hacer viviendas de interés social que viviendas de interés social, de interés prioritario, porque serían más pequeñas aún de lo que están. El 75% pues, de lo que están construyendo actualmente en viviendas son viviendas de interés social y el 6% restante que nos queda son construcciones de vivienda no BIS, es decir, aquellas que no buscan un rango de precios de interés social. Estas viviendas no BIS se caracterizan porque ya son terminadas, la gran mayoría de estas ya tienen parqueadero incluido. Y pues, las diferencias entre zonas sociales, entre la vivienda de interés social y la BIS, actualmente no BIS, no hay mucha diferencia. La diferencia está principalmente los acabados de la misma, que ya se entregan acabadas las viviendas novis. Otro factor por aclarar es que, pues, en una reforma que hubo a esta ley, hoy en día, si el proyecto es de renovación urbana, también les permite ampliar sus rangos de precios hasta los 175 salarios mínimos legales vigentes, que son aproximadamente 227 millones de pesos. A su vez, de acuerdo a las encuestas que hemos podido realizar o que hemos realizado hasta el momento, los criterios importantes para la adquisición de la vivienda para los usuarios, pues en primera instancia es el costo, siendo este casi el 100% del factor decisivo. Es claro que pues el costo importa muchísimo e incluso no solo para las personas que van a adquirir vivienda por primera vez, sino para inversión o para otro tipo de elementos. En segundo lugar, pues el área, la habitabilidad de su vivienda. Y en tercer lugar, las zonas comunes, siendo muy importantes zonas arborizadas, parques para mascotas, parques infantiles de estas zonas más importantes. Ya un poco menos importante los gimnasios, las piscinas, y estos son más convertidos como ganchos comerciales que una necesidad latente del usuario de la misma. En estas imágenes que vemos aquí son unas vistas en este caso de corte, de los apartamentos que se entregan. En la zona derecha vemos que es un apartamento de aproximadamente 50 metros cuadrados, es decir, de dos habitaciones con dos baños, su cocina y su comedor. Sin embargo, esta imagen que estoy resaltando acá es como sería terminado el apartamento, pero el que se puede comprar bajo el programa de subsidios del gobierno con vivienda de interés social sería este que está al lado izquierdo, el cual es un apartamento en obra gris, se llama así, y obra gris es porque solamente se entrega con la puerta principal, muchas veces en madera, otros proyectos la tienen en acero, depende de su ubicación y sus costos, por encima, cuando son de 225 millones de pesos, lo entregan con puerta de acero, los de más bajo costo era puerta de madera la principal, la puerta del baño, ¿cierto? En el baño social que se llama así, que es el baño intermedio, que tiene su ducha un 70%, es decir, una chapa del 70%, su inodoro y lavamanos, una cocina que muchas veces solo incluía el mesón, no incluía la estufa, en otros proyectos incluía la estufa, eso depende de la constructora, ¿sí? Y del factor diferenciador que quiera más dar y no más. Algunos incluían el parqueadero, el de la Ciudadela de Mosquera incluía parqueadero, otros proyectos como el de Bello Antioquia que yo les mostraba no tenían parqueadero, o sea, ni siquiera un parqueadero comunal. Sí, eso pues ya
ya queda reflexión de cada uno si es importante o no. Y aquí imágenes de lo que, pues, lo que les hablaba de las zonas sociales, el gimnasio, saunas, turcos. Lo importante para el común de las personas es que haya zonas donde puedan recrearse, es decir, canchas de fútbol, zonas donde puedan caminar, arborizadas o zona para pasear la mascota que tengan, que es también otro miembro de la familia actual. En cuanto a la revisión bibliométrica, vemos que en los últimos años el factor de importancia que se le ha dado a este tema en cuanto a la creación y generación de artículos científicos, pues vemos que se ha crecido exponencialmente hasta el año 2022. ¿Qué pasó en el año 2022? Que en el 2020 hubo un fenómeno llamado COVID-19 y pues esto hizo un poquito de crecimiento porque pues incrementó muchísimo la importancia de vivir de interés social porque estábamos en la casa, pero luego pues hubo una leve caída, pero de seguro va a haber un repunte en los siguientes años porque el tema de vivienda a nivel mundial es supremamente importante. De por sí, para la gran mayoría de familias, este es uno de sus objetivos principales, el tener una vivienda propia. A su vez, en cuanto a la dominancia de publicaciones sobre interés social, pues vemos que hoy en día pues, están más inclinadas a la estudio ambiental, a las ciencias ambientales, tecnologías de construcción, pues es algo que los criterios normativos ya no lo está dando de forma pues visible y presente, pues en Colombia, por ejemplo, si no cumplimos los criterios de la norma resistente 10, pues no podemos construir proyectos de, sea el que sea, porque la DNCR 10 aplica a cualquier tipo de proyecto de edificación y pues esto también hace que las publicaciones se inclinen también más a estos ámbitos de, de lo que es comportamiento residual, sostenibilidad, lo que es la habitabilidad del tipo de vivienda, que son criterios pues, que cobran cada día más importancia y más con la reflexión que se está dando hoy en día en el tema ambiental. En cuanto a la cantidad de publicaciones a nivel global, Brasil es uno de los países junto con Inglaterra que más publica al respecto de la vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario o vivienda de carácter social. Sí, por este también se da porque son países los cuales tienen una densidad de población bastante alta y este tema pues tiene importancia más grande. En el caso de Brasil, a pesar de que es muy grande, las poblaciones se ubican hacia, o la principal población se ubica más que todo al sur y por la zona costera, generando una densidad bastante alta, haciendo que esto sea muy importante. En segundo lugar, pues tenemos países como Chile, Estados Unidos pues por su gran cantidad de población y de emigración que ellos tienen, inmigración por supuesto que también viene de estos países. Y en tercer lugar vemos países como Colombia, porque sí, en Colombia la construcción de este tipo de viviendas siempre ha sido el pilar fundamental, en este caso para la generación de empleo y manutención de la economía. Recordemos que aún el 75% de las construcciones de edificaciones para vivienda son de interés social, pues claramente cobra más importancia en cuanto a sus publicaciones. Lo mismo la distribución de enfoques. Vemos que les comentaba que la acción climática muchas veces también se utiliza como gancho comercial en los proyectos. En las imágenes veíamos que algunos decían certificación ACE, otros decían certificación LEED, que lo pueden ver en las páginas web de las constructoras, pero estas certificaciones LEED, ACE se enfocan más que todo al uso de materiales con enfoque sostenible, a que el transporte sea menos prolongado, a que se ubiquen en sitios de desarrollo urbano, por lo tanto dan nuevos reusos en zonas en donde no tenían un uso, pues, habitacional, ahorrando recursos, sí, entre muchas otras cosas, pero como la unidad habitacional, pues claro que no va a cumplir con esta norma, ni siquiera la certificación Casa Colombia, que es la local en sostenibilidad de nuestro país. ¿Y por qué? Porque sencillamente el apartamento se entrega en obra gris y al entregarse en obra gris hay muchísimo consumo, ¿cierto?, de recursos energéticos, sumado a la afectación en cuanto a la calidad de vida, de salud y psicológica que va a tener la persona al ver su casa un poco deteriorada, cosa que no es que se vaya a caer o vaya a ser insegura, sino que psicológicamente da esa impresión. Conclusiones. El análisis bibliométrico nos mostró un crecimiento significativo en cuanto a las publicaciones sobre vivienda asequible e inclusiva, destacando temas de sostenibilidad, eficiencia energética y bienestar.
temas que después de la pandemia pues cobran muchísimo más importancia. El diagnóstico de la satisfacción de los residentes identificó que áreas claves para mejorar, como la calidad de las zonas comunes. Como les digo, muchas veces estos proyectos incluyen piscinas y gimnasio, siendo estos importantes para la salud humana, pero no es tan importante a la hora de las familias tomar una decisión. Muchas veces son zonas que ni siquiera usan. Pues, y resaltando otras zonas, por ejemplo, el tema de sitios en donde caminar, interactuar, hacer coworking, sí, o pasear la mascota teniendo más importancia de acuerdo a las encuestas. Y también, pues, el tema de la percepción de la seguridad. Hoy en día, todos estos proyectos son realizados en conjuntos cerrados. Antiguamente, hace 30 años, era en vías públicas, o sea, se hacía la casa, lo que el constructor hacía casa, pero cualquiera podía pasar por sus calles. Pues, este concepto cambió porque, pues, pues, en nuestras viviendas están nuestras familias, nos preocupa muchísimo la seguridad de nuestras familias y por lo tanto esto también evolucionó dentro de los mismos proyectos, siendo algo muy importante la percepción de seguridad de las personas. La certificación LEED ha demostrado que la sostenibilidad en las viviendas de interés social, pero este se incluye más que todos los materiales y técnicas constructivas, más no en el uso de la misma, pues hacer proyectos que se entregan en obra gris, pues es imposible cumplir con una certificación LEED, Casa Colombia o AGE. En lo encuestado, el costo actual de todas las viviendas son aproximadamente de 150 salarios mínimos a 175 salarios mínimos legales vigentes, manteniéndose. Es decir, en ciudades como Medellín, observamos que esto se mantiene, los 175 salarios mínimos legales vigentes. En Bogotá, de la misma manera, se mantiene un costo de 150 y 175 salarios mínimos legales vigentes, y lo mismo en los alrededores de estas grandes ciudades. Esto también se está viendo en otras ciudades como Cúcuta, Santa Marta, Barranquilla, y entre otras. El factor diferencial ya no es tanto el precio de la vivienda, si las diferencias son del 10% por mucho, sino de lo que puedan entregar con las mismas. Por ejemplo, algunas entregan estufa, otras entregan calentador, otras entregan estufa y calentador adicional a lo que pide, a lo mínimo. Sí, otras entregan parqueadero, otras entregan relaciones de parqueadero 1 2. Sí, otras no entregan parqueadero, pero le entregan una zona común más amplia, una piscina y un gran etcétera. Estos son los factores competitivos que hemos observado. Y finalmente se recomienda seguir adoptando certificaciones sostenibles. A pesar de que no se pueda certificar la unidad habitacional, también es bueno que las empresas constructoras certifiquen sus proyectos en cuanto a las tecnologías de materiales y métodos constructivos, porque de todas maneras, si les dan esas certificaciones es porque están haciendo un ahorro de recursos tales energéticos o de recursos naturales, lo cual es muy importante para el desarrollo del país, siendo las certificaciones más comunes la certificación AGE y en segundo lugar Mi Casa Colombia, en este caso en nuestro país. Estas son las referencias que se tuvo del proyecto hasta el momento y muchas gracias. En este caso, los autores de esta ponencia agradecemos a la Universidad Militar Nueva Granada por el financiamiento de este proyecto con el código de proyecto INB DIS 3962 del año 2024. Gracias. Fin de la grabación 1.